Buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este seminario web sobre asuntos de impuestos para propietarios de viviendas. Solo un poco sobre nosotros. Somos las personas que empezamos una organización sin fines de lucro en funcionamiento desde 1991. Servimos como un recurso de información confiable, factura para los consumidores de seguro en los 50 estados sin fines de lucro, no para venta, pero eso significa básicamente estamos financiados por subvenciones y donaciones, no por dólares de las compañías de seguros. Estamos formados por un pequeño equipo de profesionales con sede en gran parte en el gobierno de San Francisco, socios sin fines de lucro con los que trabajamos y luego nuestros voluntarios son sobrevivientes. Pagando su consentimiento y con nuestros profesionales enfocados en el consumidor, como el caballero que se une a nosotros hoy. Tenemos 3 programas. Nuestra hoja de ruta para la recuperación que brinda orientación sobre seguros y volver a casa después de una pérdida catastrófica. Hoja de ruta para la preparación tomando las lecciones aprendidas después del desastre y preparar mejor a las personas en caso de una pérdida, y luego nuestra defensa y acción, donde tomamos esos puntos débiles que las personas tienen en el proceso de recuperación y luchan por esos derechos y protecciones de los consumidores de seguros que tenemos para todos. Tenemos el enlace de orientación paso a paso, formularios de reclamo de cartas, muéstralas. Y tenemos los enlaces para ayuda, salud profesional, y luego obviamente actualizaciones agregadas a próximos eventos. Para los sobrevivientes del incendio de Marshall que se unen a nosotros hoy, tómese un momento para completar nuestra encuesta de 1 año. Aquí está el enlace que debió haber recibido en un correo. También sabe que cuenta con más información. Em, vamos a hablar sobre la letra pequeña. Nosotros somos una guía general, solo que no proporcionamos ningún asesoramiento legal o financiero y no respaldamos una orden judicial. Cualquiera de nuestros patrocinadores se pone en un taller. Queremos darle la bienvenida a Gerald Schreiber. Él es de Luisiana y él es un contador. Y también tenemos a John, que es un contador. Gracias. Buenas tardes a todos. Jerry, aquí esto dice que él ha estado presentando seminarios y él es de la organización de contadores para huracanes múltiples y trabaja con contadores alrededor del el país. Gracias por tu tiempo, Jerry. Y también tenemos a John. Él es un miembro voluntario de de muchos años, y también es sobreviviente en el sur de California. Ha estado con desastres por más de 30 años, ha escrito un libro y estamos muy agradecidos, John, de que estás con nosotros. Feliz de estar con ustedes. Algunas cositas y algunas guías. Siempre recomendamos que mantenga sus documentos organizados, guarde sus recibos, escanee sus recibos, envíeselos por correo, tenga una cuenta por separada para que vaya tomando récord de todo. Habrá una cuenta especial de correo para que todo esté en un solo lugar y sea más fácil para usted. Aquí abajo vemos una hoja que fue creada para nosotros para ir llevando cuenta. Y esto también está enlazado en nuestra página web. La meta de hoy es para ayudarle a entender las reglas de impuestos de las viviendas y tomar decisiones. Vamos a hablar sobre la línea de tiempo y cómo son impactadas las declaraciones de impuestos, las pérdidas conversión involuntaria y por qué usted necesita ayuda. Y esto es fuera de lo que estos señores nos han enseñado a través del tiempo. Yo no sé mucho fuera de lo que ellos me han enseñado.
Así que voy a hablar de cosas, voy a hacer las preguntas a ellos. En realidad, ellos son los expertos. Aquí está la agenda para el día de hoy. Estos son los temas que vamos a cubrir. Gracias a todos los que sometieron sus preguntas de antemano. Intentamos de leerlas en exactamente la orden que tenemos la presentación. Si no ve su pregunta en las hojas, vamos a indicarles aquí cuando son contestadas las preguntas. Y algunas son adicionales que vamos a contestar durante la presentación. Así que vamos a comenzar con impuestos generales, proporción 19, relevante a California solamente. Básicamente, esta es una pregunta para el asesor de sus impuestos. Si esto aplica a usted y no está seguro qué hacer con esto, no es una pregunta para su contador, sino para el asesor de su condado. Para los que están aquí de California, que hayan tenido un desastre después del 1 de abril del 21. Preguntas comunes de impuestos son algunas cosas de las que vamos a hablar hoy. Voy a leer las preguntas. Tendré una que sí quiero que contesten ustedes, caballeros. Y así que algunas creo que sí, la pregunta es que si algunos impuestos, a ver, si su compañera le envía un documento de impuestos. Esta es la pregunta Heather de Nuevo México. Gracias, sí, es por eso que es importante. Hay una calificación cuando la aseguradora no le envía, pero he visto que han participado en demandas que reciben formas 1099 de la firma legal o el administrador. Pero en algunos casos veo que sí y en otros casos no. En algunos casos hasta incluyen intereses y en algunos no incluyen. En realidad está por todos lados. Y la aseguradora generalmente no la envía, pero hay veces que las demandas involucran, por ejemplo, en Luisiana. Esto significa que en otros estados sí. Por ejemplo, Florida pueda tener dificultades por las aseguradoras por algunos de los reclamos, pero generalmente aparecen años después. En realidad nadie sabe lo que va a suceder, pero no se sorprenda si no le aparece en algún momento en el futuro. Quiero agregar, en algunos casos que yo he visto, mi experiencia es, o mi entendimiento es que el IRS, perdón, no, que las aseguradoras envían al defensor la 1099 al abogado con la cantidad total, aunque el abogado solamente toma su porción, pero el abogado en la mayoría de los casos está prohibido que le envíe la forma 1099 al cliente. Pero tengo clientes que están lidiando con el dinero a través de un abogado, pero no están recibiendo la forma 1099. Pero tengo otros clientes que no tienen un abogado y están lidiando directamente con la fundación y ellos, porque ellos son los que le están enviando el cheque directamente y ellos sí la reciben. Gracias, caballeros. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedo tener tantas pérdidas devastantes y cómo mi aseguradora recibe una ganancia o considera esto como una ganancia para mí? Y la respuesta es que esto es muy complicado. Y es que es algo complicado por la ley, porque como lo que dijeron Jerry y John, en un nivel más alto vamos a hablar sobre esto adelante. Pero esta es una de esas zonas o áreas que usted necesita conseguir ayuda profesional. Sí hay consideraciones de impuestos y vamos a hablar sobre eso más adelante. Leyes estatales, leyes y usted tiene que ver lo de sus impuestos.
extensiones mientras cuando tenga duda, someta su extensión, porque esto puede tener implicaciones. Así que esto puede perjudicar el resultado. Muchas veces se puede atrasar, así que vea las fechas límites. Y en realidad puede tardarse muchos años y hay muchas implicaciones. Deborah tiene una pregunta. Nosotros reportamos que nuestras ganancias net de la pérdida de nuestra forma de impuestos del 2020 después del incendio Glass bajo estimamos nuestros gastos para reconstruir y me preocupa reenviar una amendación. Tengo todos los recibos, no tengo recibos para los gastos de mejoramientos, pero teníamos una estimación razonable. ¿Será que el IRS querrá ver todos esos recibos antes de que reenviemos nuestra forma del 2020? La cantidad por reemplazar en realidad no es relevante si usted tuvo pérdida o ganancia. Lo que es relevante es la base de gastos, incluyendo la propiedad, la tierra, pero solamente las ganancias de la propiedad. Y si usted ha vivido en esa casa lo suficiente, puede haber exclusiones hasta $500,000 de la ganancia, pero esa es la ganancia, pero lo que sobre de la ganancia es con lo que usted tiene que lidiar. Pero si el gasto de reemplazar la propiedad es menos de la exclusión, o perdón, si sobrepasa la exclusión, aún excede el gasto de reemplazar, en ese punto usted sí tiene una ganancia. Y como eso puede ser reportado, se puede poner un poco complicado. Pero también tiene que tomar en cuenta que fue de propiedad privada o personal. También tiene que llevar cuenta de sus gastos, porque eso se puede ir comiendo sus ganancias. Vamos a hablar más adelante, pero sí se puede poner un poco conflicto. ¿Quieres agregar algo, Jerry? No, eso está bien. Seguimos. El tiempo importa. Mientras todo esto es nuevo, el lidiar con las aseguradoras es fácil el ignorar el tiempo de reportar del evento y la resolución, pero es parte del proceso de recuperación y el número de oportunidades para reportar impuestos. Aquí hay 2 publicaciones que le pueden ayudar. Este caballero, si usted puede darles una historia de por qué las personas no deben ignorar. Y sé que los dos han dicho que hay penalidades por no hacer los impuestos a tiempo. Jerry, ¿quieres tomar esta? Sí, tienes que enviar tus impuestos todos tenemos que hacerlos y tiene en su condado. Y si tiene seguros, puede tener ayudas. Entonces, en realidad, no hay una forma de evadir el proceso. Creo que el tema de ganancia con impuestos, creo que son las circunstancias. Creo que es muy raro. En esos casos, las personas van a salir anivelados si no hay aseguradora, pero puede haber una pérdida. Entonces va a variar caso por caso. Pero tiene que someter sus impuestos con la aseguradora para reclamar una pérdida en sus impuestos. En realidad no. Cuando usted diga que la decisión es de reconstruir, la mayoría de las personas tienen que reconstruir, simplemente no pueden dejar la casa abandonada. Claro que hay problemas con códigos. Entonces, en cuanto a una extensión, el IRS generalmente después del desastre
da a las víctimas de los desastres o los damnificados con una extensión con sus impuestos. Y entonces todos los que han sido damnificados tienen la excepción. Si tienen, pero aún tiene que hacer sus impuestos, tiene que hacer la contabilidad sobre todo lo que sucedió durante un desastre. Gracias, Jerry. Esto nos lleva a la siguiente hoja. ¿Cuándo debemos de someter? ¿En qué año? Primero, no se apresure. Generalmente las pérdidas son deducibles en el año en el que fueron. Para pérdidas debidas a desastre federal declarado, se toman en la pérdida original. Amén. Y como por ejemplo para el 2022, las pérdidas, si la pérdida fue en el 2022, aquí está la información que necesita. Lynn tenía una pregunta. La pérdida total en el 2020, en el Caldor, el incendio Caldor, hizo seguro de los cheques en octubre y noviembre, pero no fueron aprobados por Calois hasta construir en agosto 2022. Decidieron no construir. Entonces, ¿cuándo son los impuestos capitales de ganancias debidos? Si su fecha de notificación fue de agosto 2022 para construir, ¿cuándo tienen que hacer los impuestos? Creo que hay mucho aquí. Y creo que esta es una situación de los incendios forestales, personas lidiando con pérdidas parciales, entonces esto se ve un poquito diferente. Pero paso a ustedes, caballeros, para que vean esto. Primero, tenemos que ver las ganancias que tuvo. Como mencioné antes, tal vez tenga exclusiones. Entonces, si las ganancias exceden el gasto de la propiedad, entonces tenemos que determinar en qué año eso ocurrió. Creo que el incendio fue en el 2021, en el 2020. Pero entonces no colectaste las ganancias en el 2020 que excedían tu gasto. Entonces, si excedieron el gasto base en el 2021, entonces vemos si la exclusión de los 500,000 aplican. Pero supongamos que eso aplica, aún hay una ganancia del 2021 y el 2021 sería el año de la ganancia. Entonces tienes 4 años porque esta es una declaración, un desastre declarado. Tienes 4 años para completar el reemplazo. Si el reemplazo no es terminado para el 2025, 4 años después, entonces sí hay la posibilidad de recibir la extensión, pero tienes que esperar hasta final del 2025 para pedir la extensión, porque la IRS solamente los hacen un año a la vez. Entonces, en términos, eso ha sido mi experiencia. La otra cosa es que tienes que llevar tu cuenta de todos tus gastos, de lo que estás gastando, porque también a veces se les olvida a las personas que esto también incluye permisos y gastos de arquitecto. Y eso también lo tienen que incluir, porque esto es en lo que el edificio, en los cimientos del edificio, y has estado pagando por ingenieros. Entonces, hay muchas fechas involucradas. Y así que si no han comenzado con la construcción, porque el condado no les deja, por ejemplo, entonces el reloj aún está marchando. Y entonces tienes tal vez hasta el 2023 o 24 antes de que se convierta en un problema real. Y las extensiones pueden ser posibles. Estas son extensiones diferentes a la extensión de impuestos. Esta es la extensión del reemplazo. Gracias, Jerry. ¿Algo que quieras añadir? El término técnico es conversión involuntaria. Es una conversión involuntaria. Código 1033. Cuando estás en esta circunstancia, puedes buscar en Google
ver este tema. Y desafortunadamente la publicación 547 realmente está dedicada a devastaciones, pero en realidad no habla mucho sobre la conversión involuntaria, pero tienen algunas información que realmente no está completa. Gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Personas impactadas en el 2022 están obteniendo copias de sus impuestos anteriores, de su contador. Deberían de tener esos récords. Pueden someter formas 505 directamente del IRS. Solo siga las instrucciones. No creo que tiene que poner en rojo el desastre, el título de desastre, solo poner el código postal del IRS. Y aquí está la información para reconstruir sus récords de impuestos. Aquí está el enlace. Y usualmente hay un gasto asociado cuando es involucrado en un desastre. Usualmente no le cobran ese gasto. Todo lo que usted recibe puede tener consecuencias con impuestos, al menos que ha sido implicado en el código. Hay personas que tienen situaciones que deben de ser tratadas diferentes porque han sido involucradas en un desastre. Y es por eso que la designación de evento, si fue un evento declarado como un desastre involucrado, eso importa mucho. Si es una emergencia, un desastre declarado, todas esas reglas no aplican. Estas son reglas que parecen simples hasta que las comienza a aplicar. Quiero regresar un segundo. Quiero añadir o clarificar que si usted está involucrado en una demarcación y no fue declarada como una emergencia estatal, entonces se suspende la pérdida. Pero si fue una conversión involuntaria, aún aplican con las reglas. Pero si es un desastre, es primario o secundario, propiedad primaria, secundaria, o si está rentando. Y hay beneficios que son extendidos. Y aún así, si no es declarada por el gobierno federal y tiene una conversión involuntaria de ganancia, aún puede deferir. Gracias, John. Entonces la pregunta, si tienes una pérdida casual o conversión involuntaria, comienza con tu seguro. Si las pérdidas son excedidas, si no recibe el gasto base, tal vez tenga una pérdida casual, pero si recibe la conversión involuntaria, tiene una ganancia. ¿Qué necesito saber ahora? Considerar someter. Aquí tenemos la fecha límite para el 2022. Reporte lo que sepa. No se apresure porque puede ser una conversión involuntaria de ganancia. Documente, mantenga su diario de sus notas, su número de reclamo, todos esos detalles. Guarde todos los recibos para... y háblanos sobre el diario, especialmente para las personas que no han sido devastados por incendios, más bien por inundaciones. Quiero regresar un poco a lo que hablamos anteriormente sobre mantener un récord, mantener los documentos en casa. Es lo mismo cuando el día del evento, el día del desastre, hay un término que United Policy Holders utiliza, que es un diario de pérdidas o un libro de pérdidas, y es para ir llevando el récord de toda la información necesaria para documentar. Y es importante documentar todo esto sobre ganancias o sobre todo lo que se invirtió o se gastó. Entonces, desde el día del devaste, usted va a ir acumulando información, números de reclamo, información sobre el ajustador, va a estar hablando con contratistas.
va a estar buscando, comparando precios para su casa, diferentes componentes, cosas así. Entonces, es importante llevar un diario o alguna forma de documentación para cuando el tiempo llegue de preparar sus impuestos, usted tenga la información a la mano. Entonces, un libro de pérdidas o un diario, como usted le quiera llamar, puede ser una libreta, es lo que yo les recomiendo, pero simplemente les recomiendo que anoten todo, toda la información y que tomen los recibos de cada gasto y lo ponga dentro de este libro para que tenga todo el archivo. No es necesario comprar, por ejemplo, una lata podrida. Usted quiere comprar algo bueno, entonces los impuestos no quieren papeles todos rotos, quieren algo limpio que puedan leer para poderle dar la contabilidad. Entonces, la reconciliación para AutoLeague con lo que no tiene que hacer es destruir el proceso. Los ajustadores, el reporte de los ajustadores es algo que incluye las casualidades, pérdidas casualidades. Entonces ahí puede tener las dimensiones de las recámaras que fueron dañadas o puede tener aquí lo que la aseguradora le estima que para remediar la situación. Pero solo porque el ajustador le da el reporte o tiene una cantidad en dólares, no significa que usted no puede retar estos números o no quiere decir que son claramente puestos. O sea, puede haber situaciones en las que tienen errores, porque recuerda que el equipo que usan los ajustadores es generalmente está con índices de acuerdo a los códigos postales y los precios para hacer las cosas está de acuerdo a código postal y la índice de código postal. Entonces, los gastos para reparaciones probablemente sea más alto en algunos lugares en California que, por ejemplo, en Luisiana. Entonces, es algo que usted debe de entender. Y tampoco va a implicar elevaciones en algún desastre y tampoco va a reflejar algunas cosas que usted haya hecho a la casa, por ejemplo, gabinetes o que compró en Lowe's o Home Depot. Los modelos, hay veces que es mejor tener un contratista o un experto que le den una reunión con el ajustador. Son algunas cosas dentro de los reportes de los ajustadores. Para comenzar, si tiene los planes originales, los puede comparar con los del ajustador. Así que son algunas cosas para pensar cuando vaya en este proceso. Me gustaría añadir en mi experiencia personal desde 1994, adicionalmente a que la aseguradora usa este equipo, yo contraté a un contratista que tenía experiencia con el equipo y el número que me dio es pues, inicialmente la aseguradora. Cuando terminé con las calculaciones, después de errores e información faltante, utilizando su propio equipo, pues 6 veces más alto que la cantidad que ellos me habían dado. Así que esos reportes a veces aparecen razonables, pero téngalo por seguro que puede ser más dinero. Así que, por ejemplo, en mi caso fue 6 veces más alto. Y todo esto es importante cuando esté documentando, cuando esté viendo sus impuestos, cuando esté viendo en recomprar su casa o esté hablando con bienes raíces. Tome en cuenta que cualquiera de estos récords que usted tenga no son necesariamente correctos. Los récords muchas veces tienen información faltante y después usted se encuentra en una situación donde los documentos y las cantidades no hacen match. Entonces también la base de gastos también incluye esos mejoramientos de casa
es que hay muchas partes, no solamente es remodelación. Y otra cosa, en gastos, muchas veces, por ejemplo, cuando es un incendio, todos los récords que han sido destruidos. OneCelo o Celo es un lugar donde usted puede buscar en línea y ellos se han vuelto muy buenos en sacar precios que no incluyan precios de cierre. Y otra cosa que usted puede hacer es tomar fotos, si usted puede. Tenía un cliente hace años en Colorado, sujeto a una inundación, y cuando el amigo venía a su casa, pasaba por su casa y tomaba fotos de su casa. Y después de que se inundaron, después de la inundación, la amiga, la esposa de la amiga, tenían un flash drive donde tenía todas las fotos. Y las fotos fue increíblemente útil para la reconstrucción de la casa después de la inundación. Entonces fue muy benéfico. Sacar fotos, tal vez puede ser una foto familiar, pero puede mostrar el fondo, puede mostrar una mejoría. Puede decir, aquí está la cocina que remodelamos. Y puede ser que tal vez solamente esté tomando notas con sus amigos, cualquier cosa que usted tenga que muestre su propiedad y ponerlo ahí, mantenerlo organizado y documentar todo lo que usted tiene. Y entonces el segundo paso es identificar los pasos, los documentos. Documente todo lo que tiene y para qué es. Así que todas sus coberturas, su vivienda, todos los gastos, cobertura extendida, otras estructuras de landscaping, todas esas cosas debe de tomarlas en cuenta. Una nota se tiene que tomar en cuenta todos los gastos, porque puede ser una ganancia de impuestos. Puede incluir su carta, todo bien organizado para que su vida sea más fácil cuando esté repasando todo. Microsoft Excel será su amigo. Sí. El tercer paso, la recuperación, gastos, conforme vaya reemplazando. Como dijo John, incluye esos gastos como los permisos, arquitecto y los gastos de reemplazo para su propiedad personal, el precio de compra para mejorías. Quiero leer esta parte. Para reemplazar, contenido de reemplazo, si usted cuenta estas cosas como pagadas para la propiedad real del reemplazo, tiene el efecto net de negación en en algunas ganancias. Ahora vamos a nuestros términos de impuestos. ¿Por qué importa cómo mi desastre fue designado? Esto va a impactar su posición de impuestos y su posición de ganancias en efectivo. En un lugar principal, si el desastre fue declarado federalmente como un desastre, contenido puede ser calculado cuando tiene una pérdida por hechos fortuitos. Por ejemplo, el IRS define es que si un desastre no fue declarado federalmente, lo que usted recibe para propiedad personal es reportable y puede o no puede ser reportable a los impuestos. En la página de FEMA, cualquier persona puede ver en la página de FEMA, bajo la página declara impuestos, y ahí están los números. También creo que después tenemos una hoja que habla sobre
el estado y creo que también es una buena página para ver lo que está sucediendo en términos de declaraciones y de atrasos sobre impuestos y fechas. Y ahí son identificados por los desastres. Sí, muy bien, John. Fue directamente a la siguiente hoja. Como dijo Jerry, es una declaración federal, desastre declarado federalmente presidencial, los que son calificados con el IRS. Daños a la propiedad cuando son relacionados con desastre. Pérdidas y pueden ser pérdidas por hechos fortuitos. Y esto es solamente en resumen. ¿Y cuáles pagos pueden ser imponibles al IRS? Si usted fue impactado por un desastre, independientemente del gasto, puede incluir compensación de desempleo, pagos también por bienes raíces. También puede ser considerable si utilizó los pagos no imponibles, pagos desastres, pagos independientes o pérdidas independientemente de la declaración, pagos para gastos adicionales de vivienda que incluyen producto de agencias como welfare, comidas o pagos de FEMA bajo el código 139. Los pagos generales de FEMA no tienen impuestos. Esto se puede poner un poco peligroso porque una vez tuve un cliente, creo que en el 2013, que no tenía cobertura para una inundación y una iglesia le reembolsó $15,000 para limpieza y reparaciones si le proporcionaban el bill. Y como le estaban reembolsando gastos, esos $15,000 fue utilizado como aseguranza de la propiedad. Pero si la iglesia solamente hubieran dicho, te vamos a dar $15,000 y tú lo usas como tú necesites, entonces si hubiera sido bajo esa situación del código 139 y hubiera sido no imponible. Cherry, otra cosa del código 139 para FEMA es que puede incluir esos pagos adicionales como fondos para elevar una residencia después de una inundación. Sí, el código 139G que fue incluido como en el 2003 o 2004, porque específicamente unas situaciones de algunos pagos en Luisiana. Y el 139 hay un término de un desastre calificado, que por ejemplo un empleador dan pagos a un empleado para cosas necesarias como funerales o médicos y no tienen efecto para el empleado de impuestos. Es deducible por el empleador, pero no significa que pueden ir, por ejemplo, a sacarse un nuevo Cadillac. Entonces, algunos empleados califican para recibir pagos después de un desastre. Entonces, es algo que está disponible para algunos negocios si quieren ayudar a sus empleados después de un desastre. Hay algo que está sucediendo ahora
que hay algo que no está bien comunicado, que es un GoFundMe. No hay, mm, si yo le pago a una compañía de GoFundMe, que eso no puede ser deducible como una obra de caridad para hacer, para hacer una contribución caritativa. Puede ser bajo el código 170. Es como dárselo a una iglesia. Si yo le doy a mi ropa a una persona que perdió su casa, esa no es una contribución caritativa. Entonces hay mucha mala comunicación que veo muchas veces después de un desastre. Es importante que las personas sepan que, que si quieren, que si están escuchando, que si quieren ayudar a alguien después de un desastre, hay requisitos específicos para donativos y deben de seguir esas instrucciones. Gracias por mencionar eso, Jerry. Es algo que en los últimos desastres personas han sido apoyadas por fundaciones como GoFundMe. Entonces asumen que no hay impuestos implicados bajo la persona que lo está resolviendo porque estás donando. Y es que en realidad no es el caso. Así que gracias por hablar de esto. Sí, yo a veces que escucho que digo que compré botellas, latas de Coca-Cola y pasé por todas las áreas y se las di a las personas. eh, Eso no cuenta como una obra caritativa. Esos es que hay un requisito y es que tiene que ser dentro del código del IRS. Vamos a entrar un poquito más a fondo en producto base de costo. Tres cosas. El precio de compra o no es utilizado como valor del mercado. Algunos mejoramientos y adiciones son incluidas. La naturaleza integral, la regla para uso personal puede ser acelerada o combinada con su base de costo. Cuando usted va a comprar una casa, si usted está comprando una casa que existente, ya tiene, por ejemplo, el paisajismo, tiene un patio. El IRS no requiere que usted que divida todo esto precio por precio. Usted solo pone un precio. Solo lo que pone el depósito. No tiene que poner pieza por pieza lo que le costó la casa. Gracias. Quiero reiterar que Mark y Emily de Colorado ya fueron contestadas sus preguntas. Por otra mano, tengo un cliente que no heredó, pero sus padres tenían una cabaña que se quemó en el 2021 y ellos eran los dueños por muchos años y se la dio a mi cliente en el 2018. Su costo de base ahora se convierte en el de ellos, donde fue un premio porque se considera una base continua y ese fue un problema, tratar de determinar cuándo fue un pago continuo. Sí, hay veces que se puede volver un poco complicado cuando hay un desastre involucrado. Rey tenía una pregunta. Nuestro contador quiere saber nuestros gastos de base para nuestro préstamo. Eh, Fue una casa construida por 20 años, del 70 al 90.
y tienen pagado figurar el 100% del gasto. Quieren pagar algo equivalente a lo que perdieron. Tuve un par de situaciones. En una, el contratista todavía estaba y tenía unos planes para la casa. Y el que el contratista hizo es que sacó el precio actual para reemplazar, incluyendo los mejoramientos de código. Y tomamos esa información del Buró de Consensos y vimos los precios más baratos de la región y los bajamos al promedio de lo que estaban construyendo la casa. ¿Es el número correcto? Si es el número correcto, no te podría decir si sí o no, pero sacaba un número razonable y trabajamos con ese número. Ahora, si no tienes esos planos, tal vez puedes encontrar información en un área local. Tal vez, no sé, tal vez la Cámara de Comercio, bajo cuántos son, eh, cuánto costaban los gastos de construcción en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí eran el 70 o 90. ¿Cuál era el promedio para construcción? Tal vez era $75 por pie y tenías un estimado del tamaño de la casa. Y tal vez eso es lo mejor que puedes hacer. Estás tratando de sacar un número razonable. Sí, creo que lo más grande aquí de lo que ustedes han dicho es tienes que saber defender los números lo más posible con tu documentación. Ahora, esta creo que es un cuarto de las preguntas que hemos recibido para el webinar de hoy, para el seminario de hoy. Como una persona, si estoy bajo asegurado, automáticamente tengo una pérdida para mis impuestos. Y si estoy bajo asegurado, ¿por qué no tengo una pérdida? Entonces, las notas que tenemos aquí las voy a leer. Si ustedes pueden agregar a estos puntos. No, no automáticamente tienes una pérdida, posiblemente tengas una ganancia. Si pagaste menos por tu casa que la cantidad de tu vivienda, de tus pagos de vivienda para tu aseguradora. Tus necesidades de desastre pueden ser más si tus gastos de vivienda fueron calculados diferente. Puede ser sujeta a una ganancia si tus ganancias aseguradoras son más altas de la propiedad y hay formas de hacerle compensar. ¿Algo más que quieran agregar? No, creo que tenemos más adelante una hoja con una tabla que queremos recalcar. Jerry. Tienen que repasar la calculación. No es nada más como que, puede ser esto o aquello. Tienen que pasar todo dólar, todo centavo y en una forma después seguir. Y no hay nada automático. Si usted siente que está bajo asegurados, tiene una pérdida. Pero como Jerry dijo, eso lo tiene que ir descubriendo. Nuestra siguiente sección es si tienen una conversación involuntaria o perdida. Y esta es una hoja simplística para que usted vea el camino. Y esto es para una residencia principal. Si el desastre ocurre y si un desastre fue calificado, tiene dos opciones. Una pérdida, puede ser una pérdida por hechos fortuitos o una conversión involuntaria de ganancia. Y si no fue declaración federal, es una conversión instantánea. Creo que esta es la tabla a la que usted se refería, John, de
escenarios del 4684. Voy a leer espera un segundo. Esta tabla imita la forma en la pérdida por hechos fortuitos. Por eso está así las líneas 2 al 9. Porque en esa forma, al 2 al 9 de las pérdidas personales, quiero enfatizar el individual, las columnas individuales no son cumulativas una a la otra. Cada una es independiente, una calculación independiente. Solo que hay 4 ejemplos diferentes. Correcto. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. La base es 176. Recibieron 30. Ganancia 0. Valor antes 130. Valor después de la pérdida 0. Pérdida económica menos la línea 5 y la línea 6, 150. La última, la línea 8 dice 130. Después la línea 9 dice reducir. Si es 0 o menos, entra 0 y esa es su pérdida. Entonces, para la línea 9, para este ejemplo, 130. La calculación general a la que acabamos de hacer, lo que sucede es que tenemos pérdidas de base 136 y tenemos un menos de calcular esos dos números y su pérdida es limitada a lo más bajo de esos dos. Por eso sacaron los 130 y los 130 se volvieron irrelevantes. Entonces los 130 se redujo. Por eso salieron con los cientos. Entendido. Entonces, John, te voy a dar un ejemplo. El ejemplo 2. El mismo base de gasto, seguro 150, el valor 130,000, valor después de pérdida 0, línea 7, la pérdida 130, la línea del 1 al 7, 130,000, pero lo que estamos viendo aquí en la línea 9, cuando la reducimos de la 3 de la 8 es 0. Pero ¿por qué aquí los 150,000 es más grande de la pérdida económica de 130? Así que no tenemos ganancia, pero no tenemos pérdida. No tenemos pérdida ni ganancia porque es menos de 136. Ok, vamos a pasar otro ejemplo, el ejemplo 3. La base de gasto 130 nuevamente, seguro 150, el valor antes de la pérdida 300,000. Entonces la propiedad incrementó el valor después de la pérdida 120. Asumo porque ese es el valor de la tierra total. Puede ser algo más. Esto es genérico. Y la línea 7 es la pérdida económica y la diferencia es 130. Perdón, 180. Y la línea 8 es lo que es más chico, la línea 7 o 2, 176. Y para calcular la pérdida en la línea 9, restar la línea 3 de la 8 y nos da 26,000. Y esa persona tiene una ganancia, ¿correcto? ¿Esa persona tiene una pérdida o ganancia? Perdón. Teníamos 136. Sí, si las ganancias fueron 130, entonces sí, nuestras ganancias tienen una pequeña ganancia de 26,000. Sí, una pequeña ganancia. En el ejemplo 4, la base de gasto 126, el seguro 150 y la ganancia de 24. Tuvieron ganancia de 24. Sí, esta fue porque el gasto fue menor. Y usted puede poner esta ganancia y reportarla en los 56 y pagar los impuestos.
Pero si usted está en esta situación donde tiene esa ganancia, entonces no va a ser la forma 146. Ahora va a ser una conversión involuntaria. Entonces puede deferir esa ganancia, reinvirtiendo esas ganancias. Ok, ahora vamos a hablar si tenemos una pérdida por hechos fortuitos. Es raro que esto sea un documento establecido. Esto es para personas con seguro. Por ejemplo, en los huracanes puede ser un poco diferente, porque para los que no tienen seguro de inundación. Y si en otras provisiones el código de impuesto de desastre puede ser asistencia o reducción. Y si tiene pérdida es que realmente no tiene ningún recurso. ¿Verdad, Jerry? Algo que debe de pensar es que en algunas tormentas, en lo que funcionan así con las aseguradoras, lo que las personas pasan con los incendios puede ser diferente a lo que las personas pasan con inundaciones. Es algo que debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, en el incendio, las aseguradoras son más propensas a pagar que con las inundaciones. No sé lo que vaya a suceder con el paisaje porque son circunstancias particulares. Y esto habla sobre las pérdidas por hechos fortuitos, porque si fue menor del mercado antes o después de la pérdida. Así que si fue impactado por inundación y cuando no tenía seguro, y si sus daños del viento fueron mínimos, va a tener muy poca ganancia y puede entrar a una pérdida. ¿Qué tal la forma 468? Si no tiene una pérdida por hechos fortuitos, no utilice esta forma. Y esto es algo que escucho de las personas repetidamente, que esa es la forma que piensan que deben de completar, porque es la única forma que el IRS provee para impuestos. Ahora, la publicación 547 explica que si tiene una ganancia con todas las... En otras palabras, muchas veces es tan complejo que el IRS ni siquiera provee una forma. ¿Esto es correcto? Sí, y también yo añadiría que cuando está en una situación con una pérdida por hechos fortuitos, recuérdese cuál es la fecha de la pérdida. También acuérdese de la fecha que por ejemplo, el establecido y el asentamiento pueden ser en fechas diferentes a la construcción. Pueden ser desde, por ejemplo, tengo algo en el 2017 que fue extendido al 2022 o 24. Estas son transacciones y cada año hay reportación que le dice el IRS que estos son lo que hemos hecho este año y esto es lo que hemos cumplido y el año que entra le vamos a enviar el próximo capítulo. Cada uno de esos reportes es como un capítulo en un libro que usted está escribiendo sobre su desastre a base de los impuestos. Y todo esto le va a decir, todo esto va a decir la historia completa digamos, en el punto de vista de impuestos. Caballeros, con esta forma, volviendo a determinar su base de gastos y también esperar para sus productos. Si está manejando su caso, por ejemplo, de incendio forestal,
posiblemente tenga que someter y después puede enmendar. Oh, no, definitivamente no. Si usted está esperando dinero, por ejemplo, y el reclamo no ha sido asentado, entonces no, usted no no puede saber sus ganancias ni pérdidas. Entonces, si no sabe cuál va a ser el resultado y hasta que no lo sepa, usted no sabe si tiene una pérdida o ganancia. Una vez que todos los reclamos han sido asentados, entonces si ha visto si tiene una pérdida, entonces esa es la pérdida que se toma en esa hoja de sus impuestos, en su declaración de impuestos. Entonces, por ejemplo, si en el 2023 finalmente asentó sus declaraciones, ahora puede computar que tiene una pérdida. Entonces, esa es una pérdida que va a poner en su pérdida de sus 2023, pero como fue una declaración federal declarada un desastre, entonces lo puede poner en el 2023 o tal vez lo puede poner en el 2022, en la declaración del 2022, aunque sea una pérdida en el 2023 y la está poniendo en el año previo. Gracias. Esta es la forma de la que estábamos hablando y como puede ver, está hablando sobre estas líneas. Empieza en la línea 2. John, solo está, sí está bien. Entonces, para ambos, ¿cómo hablar de una pérdida por hechos fortuitos? La pérdida fue un resultado directo. Entonces, si el reclamo puede existir para reembolso, si hay una expectativa razonable y documentar la evidencia. Eso es casi un resumen sobre lo que hemos estado hablando. Después de que inmediatamente después de un desastre se acumula toda la información y mantenerla en algún lugar. Creo que algo de lo que hemos hablado, no sé si vamos a hablar sobre esto más adelante, Val. No hemos hablado sobre no hemos hablado del valor justo de mercado antes y después de un evento. Yo muchas veces les digo a las personas que están como un segundo nano por separados. Un momento tienes una casa en condiciones perfectas, después es solamente cenizas. Entonces, ¿cuál es el valor de esa propiedad? Antes, esa es una sencilla, pero en cualquier caso se requiere reportes por parte de una persona por un tasador calificado. Y básicamente tiene que saber por cuánto se vendería la propiedad. Y esa es un poco más fácil. Después, la segunda es un poco más compleja porque hay ciertos ajustes que la IRS requiere y hay ciertos ajustes que puede incluir que son benéficos en cuanto a elevar la pérdida, pero tiene que ser incorporados en el tasador calificado. Entonces se requiere un poquito de educación con el tasador. De hecho, tengo un librillo que escribí en el cual provee la información para las personas que la necesiten sobre cómo hacer los ajustes especiales. Gracias, Jerry. Tengo una pregunta.
hogares que fueron no destruidos, pero en el área por un huracán. Si la casa reduce por 150,000 después de la destrucción, ¿tengo una pérdida? No, no, porque la declaración, el valor justo de mercado no está incluido aquí. Y esa fue una decisión de la corte. Tiene que haber daño físico. Ok, gracias. El caso se declara un caso, se le llama hueso grueso. Siguiendo con lo que dijiste, John, cuando determinamos la cantidad de la pérdida y el tasador, el año que deducir en el año anterior, no debe exceder. Regresando a la casa de Karen, ¿dónde encuentras esos tasadores calificados? Mi sugerencia siempre es comenzar con un contador de banco o de bienes raíces o vaya a Google. Determinar las regulaciones con un tasador calificado del código 170 para contribuciones caritativas. Después del huracán Katrina, en el 2016 hice una investigación, encontré 4 casos de donde lo que fue un tasador calificado. Hay casos, en uno o dos casos, la corte aceptó el tasador calificado. Ahora, para salirse de ese problema, hay un código 165 que habla de pérdidas, donde el SB o FEMA, un tasador de FEMA puede ser utilizado. Y si usted no tiene seguro y no tiene un reporte del ajustador, entonces pueda que apliquen los impuestos. Y en ese instante, lo que hacen es que entran con su propio ajustador y hacen su propio reporte de ajustador. Y puede ser una medida que en el valor del mercado justo le puedan dar como una pérdida de por hechos frutitos. Sí, pero muchas veces lo que puede suceder es que el interés, por ejemplo, es de cuánto te pueden dar en un préstamo y cuánto sería lo que están dispuestos a darte. Y si exceden esa cantidad, tal vez así es como den el tasador, pero eso puede ser el exceso de eso. Sí, en realidad no he visto esto, pero creo que el conceder de FEMA, bueno, con el SBA es que puede ser más de lo que debe. Entonces, muchas veces la víctima tiene que tomar eso en cuenta. Lo, para computar algo que sea un poco más razonable, que busque, asesórese. Creo que fue algo del 2008 y el 2009. Sí, si uno habla con seguridades y el otro, creo que solo fue aplicable en ciertos para Harvey y María. Entonces, unos con 5 de computación de pérdidas por hechos fortuitos. Entonces, está disponible. Lo puede buscar en Google y te va a llevar al documento que puedes leer. Puedes ver ahí el documento. Entonces, el método
uno es un contrato completo y eso significa que tienes un contrato con un contratista y el otro es el reporte del ajustador. Entonces significa que usas el reporte del ajustador como medida y hay una sección en pertenencias y tienes que seguir los ejemplos y entra el procedimiento. Entonces están disponibles y son mucho más de lo que nosotros podemos cubrir el día de hoy. Gracias. Volviendo a la información que necesita para reportar, bases de gasto de la propiedad, seguros o otros reembolsos, el valor justo de mercado, antes y después. Tocamos también esto solamente para repasar o resumir lo que usted sabe sobre reportar. Ganancias no son impunes para un desastre declarado federalmente. Ganancias y las ganancias de seguro pueden ser tratadas como un artículo solo. Para propiedad de negocios es hasta el siguiente año en cualquier ganancia y no hay intención para ganar. Lo puede reportar en el año que fue repartido. No, nada para añadir. Sí, nada. Tenemos nuestra declaración federal. Sé que tiene un desastre federal y daños. Es lo más simple que lo podemos hacer. Conversión involuntaria y ganancias. Si tiene una, es muy posible, si su casa fue comprada muchos años y el valor ha incrementado, puede tener una ganancia aún cuando esté bajo asegurado. Nuevamente, esas regulaciones pueden ofrecer información. Y esta es nuestra tabla muy simplística. Si tiene una conversión involuntaria, esta es una exclusión de 250,000. Si, por ejemplo, lo tiene de 5 años, caballeros, ¿estoy bien? Correcto. Si anticipa reconstruir, está viendo a deferir la ganancia y si no quiere reconstruir, el balance impune. Y si no es una declaración federal y tiene una pérdida involuntaria, lo más simplístico. Si no, la conversión menos su cantidad de ganancia. Se anticipa ganar. Si no anticipa reconstruir, el balance es impune. Si tiene ganancia, porque estamos hablando de deferir, lo puede deferir. La conversión voluntaria puede excedir la ganancia de la propiedad para su residencia principal. Puede tener una exclusión bajo la venta de sus ventas personales. Sección 121 de la IRC. Es posible deferir si la ganancia es reinvertida para requerir o requiere una casa de reemplazo. Si fue declarada por el gobierno federal hasta después del primer año que puede realizar una ganancia o después años si no es su residencia principal. Y esto es desde el primer año, no de la fecha del desastre, desde cuando se da cuenta que tiene ganancia. Por eso es que se vuelve complicado el tener el récord del tiempo.
Es muy cierto. Y algo también, que también si el evento fue en el 2020 y usted recibió ganancias en el 20 o 21, pero no ha llegado a hacer una ganancia, algo tiene que, no quiere hacer es elegir. No hay necesidad de hacer esa elección, solamente está dando lo que es un hecho. En el 2021 y 2022, ahora tiene de repente una ganancia. Y muchas veces los clientes dicen, ¿sabes qué? Solamente me voy a meter a un departamento y voy a pagar el impuesto. Siempre y cuando no hayan hecho la elección, pero en alguna de los previos ya están ahí dentro. Lo único que pueden hacer es seguir el tiempo en ese periodo de los 4 años. Y después tienen un problema porque ahora tienes la ganancia en el 2022, pero tienes que esperarte hasta enero del 2025 o si fue el 27 y después enmendar y enviar una extensión. Y ahora tienes 4 años después de intereses y penalidades. Entonces debe tener cuidado. No hagan esa elección prematuramente. Pregunta de Lynn de Colorado. Quiere vender su lote y planea hacer asentamiento. ¿Qué puede hacer para incrementar su beneficio de impuesto por su vivienda y el lote? La venta del lote. A ver, vamos a poner la venta del lote a un lado. Digamos que tiene una ganancia del producto, pero no incrementa los 5,000 de la exclusión. Solo aplica 350, por ejemplo, en el producto. Y ahora vendes el lote. Y si el lote fue vendido dentro de los 2 años del calendario, no del día del evento, si la fecha del evento 2 años después, entonces lo más probable es que sí tengas una ganancia, pero entonces esa ganancia la puedes aplicar al resto del 150,000. Pero si la venta pasa después de los 2 años, entonces no puedes utilizar los 121, la exclusión 121 al lote. Pero si incrementas más los productos del seguro, entonces sí los puedes usar la exclusión, porque básicamente estás colectando en un reclamo que existía desde el evento, la fecha del evento. En la pantalla tenemos las reglas para utilizar la exclusión. Si usted excluye 250,000 por individual o 500,000 por pareja casada para una conversión de ganancia involuntaria, completar la destrucción, circunstancias no previstas o las reglas generales modificadas. Si fue menos de 2 años, fue la exclusión. Voy a subirnos a Bárbara de Colorado. Perdió su casa de 23 años, decidió reconstruir en otro lugar. Fue una declaración federal. Dice que sí pueden posponer si deciden construir una casa que está con valorizada más alta y que si su valor de seguros, una vez que declaremos nuestra casa de reemplazo, no podemos sustituir una casa y posponer nuevamente, ¿es correcto? Básicamente sí es correcto, pero sin embargo, si nunca, también existe la posibilidad nuevamente de requerir más de una propiedad de reemplazo. Entonces la ganancia
es sobre varias propiedades y tal vez lo que estás haciendo, que si la propiedad en la que vives, puedes utilizar sus $5,000 nuevamente. Gracias. Sí, sé que Jerry, muchas de en Florida, por ejemplo, los huracanes de Florida, cuando las personas tenían productos de seguro, lo estaban reemplazando con múltiples hogares. Obviamente, seguro de inundación no es relacionado. Sería daños por viento para seguir con esa tradición de seguros. Creo que sí. Creo que estamos viendo también el daño y de ver dónde está con la seguro. Aún no sé, pero tal vez para la próxima semana ya tengamos algo. Aquí en la pantalla tenemos básicamente una tabla de la conversión involuntaria, RC. Este es el ejemplo. 350 en mejorías, la casa fue destruida, compraron una casa de 250,000 y se quedaron con el lote. Entonces, todas estas calculaciones dicen que tienen una ganancia de 120, deducible, impunible a impuestos en un año. Ahora vamos al siguiente. Hemos hablado sobre esto varias veces, pero ¿cuánto tiempo tiene para reemplazar con una conversión? La fecha es de 4 años, principalmente para una declaración federal, fecha de 2 años para todos los demás. Y creo que ambos habían mencionado que puede haber extensiones, pero debe de ser enviada en el año que lo necesita, ¿verdad? Sí, al final del año lo necesitas. Cuando vaya en esta extensión. Y nuevamente notar que estamos hablando de si 2 años o 4 años del evento en el primer año. La siguiente puede comprar propiedades múltiples. Hablamos de esto antes, que si puede, que no hay límite en las propiedades que puede comprar, perdón, en las propiedades para evitar. Pueden ser similares o relacionadas. También cuenta el tiempo de reemplazo puede ser extendido. Espera, regresemos. Quiero enfatizar que el similar o relacionado, si lo que usted perdió es su residencia principal, en cuestión de similar o relacionado, lo que usted perdió es su residencia de uso, pero en términos de reemplazar, siempre y cuando las propiedades sean para uso personal, ni siquiera necesitan ser su residencia principal, siempre y cuando sea para uso y no rentable ni comercial. Por ejemplo, no ninguna lonchera. Y creo que esta es una pregunta que muchas personas tienen sobre perder el lote. Si las ganancias son impunes, la mayoría de los casos son tratados igual como si fueran productos recibidos de una aseguradora. Y puede hacer que todos sean ganancias. Y si las exclusiones de 250 no han sido utilizadas antes de vender la propiedad, puede ser aplicado a la venta de la tierra, pero solo si cierra dentro de los 2 años de la pérdida. Esa es la complicación. ¿Y por qué es toda una ganancia? Porque acuérdese que empezamos con la propiedad real. Entonces, la cantidad total, la razón por la tenemos la ganancia, es porque el producto excede. Entonces, ahora estamos en una posición de ganancia. Entonces, no tenemos base de costo. Entonces, por eso es ahora ganancia. Lo que puede suceder es, antes de venderlo, puede ir recibiendo gastos. Entonces, puede ir gastando, puede investigar
el reconstruir. Entonces, ha invertido dinero en reconstruir. Si después va a reconstruir, esos gastos son incluidos en su gasto, reduciendo su net para que después le reduzcan. Gracias. Próxima hoja, reportar una ganancia involuntaria. Creo que ustedes ambos dijeron que esto es requerido anualmente. También otra información debe ser completo. Y esto es clave para cuando se está comunicando con el IRS. Así como mencionamos antes, no hay una forma preimpresa por el IRS. Y estos son parte de su declaración regular de impuestos. Y estamos hablando del proceso de completación. Y porque no son parte de ningún equipo o si es en caso de, por ejemplo, TurboTax, ellos no le permiten que envíe adjuntos, documentos adjuntos. Entonces tienen que hacerlo todo por papel. Si está usando equipo profesional que le permite enviar adjuntos, puede ser convertido a un PDF. Entonces puede ser adjunto, anexo a algo adicional, algo electrónico. Vamos a tocar aquí en otras consideraciones. ¿Cuáles son sus circunstancias? Tome en cuenta lo que sucedió durante el proceso, si fue una propiedad rentada, si hubo alguna pérdida, un divorcio, cambio de uso, todas estas cosas. Tome en cuenta todo lo que esté haciendo. Perdón, ¿cuáles pagos son? Puede ser, por ejemplo, desempleo, si algo que ya fue pagado o reembolsado, algo de residencia, algunos procedimientos, en lugar de pagar por gastos temporales, al concurso o contenido, perdón, después de un desastre, o todo depende para lo que son. Para ser franca, pérdidas pueden ser complejos y es más allá de lo que estamos hablando aquí en este seminario. Y no vamos a estar hablando de eso en ningún detalle. La próxima hoja. ¿Cuáles pagos no son impunes por el IRS? Pagos por AL para pagos de vivienda temporal. Y nuevamente, pagos de agencias gubernamentales o pagos de FEMA. Y pagos de impuestos de tratamiento de la ALE. Entonces, para el seguro, no son deducibles. Para gastos de vivienda, después del evento no parte del desastre, no son parte de la calculación. Excesos de impuestos cuando ya no los está incurriendo. Sin embargo, si está comprando para su hogar temporal, no es considerado ALE. Y en comparación, algo que no ha gastado puede ser impune. Lo puede tratar como parte de la propiedad de reemplazo. Y si ha vivido en ella por lo menos 2 años,
la puede vender como casa permanente hasta 250,000 o 500,000 en exclusión. Tome en cuenta una vez que se meta en ese hogar, ya no está incurriendo gastos, entonces ya no está teniendo gastos de vivienda. Una de las preguntas que tenemos, ¿qué hago si, por ejemplo, compro una casa temporal y me la rento a mí mismo? Es un truco que muchas personas hacen. Ignore la transacción. No puede hacerle a usted mismo. Muchas veces la aseguradora no paga al alquiler por usted ser dueño de su propio hogar. Sí, gracias. Y para personas con daños de inundación, los seguros generalmente por inundación usualmente no cubren. Su ALE no le va a cubrir. Me han dicho que eso es regulado, que eso puede ser regulado por su aseguradora y que debe ser incluido en la póliza, pero no tengo conocimiento de cuál sea la situación en California. Sé que usted recibe eso, pero yo no lo veo. Yo solamente lo he visto una vez y en realidad no sé cuál sea la póliza que las personas tengan. Creo que fue un árbol que le cayó a una casa, la destruyó y entonces había gastos de vivienda dentro de la póliza, pero no veo algún otro gasto de inundación. Entonces es algo que ustedes tienen que ver allá en California. Yo no creo que en Florida tampoco lo pueda ver. Básicamente las pólizas de dueños, y creo que también en Colorado, básicamente la mayoría tienen 4 categorías: estructura, otras estructuras, contenido y gastos adicionales de vivienda. Y las otras estructuras básicamente es cualquier otra cosa o mejoramiento, por ejemplo, que no son físicamente adjuntos a la casa. Puede ser una cerca, un garaje adicional. Por ejemplo, los 1800, esa era la granja. Eh, Hay una aseguradora que combina el A y B, entonces unos tienen A, B y C. Y esta es la extensión a lo que vamos a hablar en lo legal. La mayoría de la digitación del litigio. Ahora vamos a hablar de producto y eso es algo que requiere análisis complejo. Depende de qué tipo de litigo tenga. Recuerdo que esto es solamente información de la que debe de estar al tanto. Generalmente la lastimadura no es impune. Y nuevamente esto es algo que si usted está en esta situación, necesita estar hablando con alguien profesional. Eso es lo que están pasando, lo que están tratando de hacerle. Están tratando de figurar los pagos de la aseguradora. La aseguradora está tratando de hacer los pagos. Entonces, para saber exactamente a lo que se relaciona, todo depende los documentos legales. Y recuerde que no es necesariamente la ley de impuestos. Entonces, muchas veces no puede ser favorable para su situación de impuestos. Es algo que usted tiene que pensar cuando esté en el proceso legal. Sí, y si usted fue impactado por los incendios, por el fondo fiduciario,
Entonces tiene que ver la ALE. En esta sección es de reportes a pérdidas de negocio. Hay una diferencia para negocios y propiedades personales. La ganancia de inversión son las siguientes. La tierra no está incluida, al menos que sea porque ya no es útil. No exclusiones. Deducciones no son reducidas. Jerry, en unos minutos hablamos de eso. Y las pérdidas son similares a las pérdidas individuales. Y tener una base de gastos compuesta no la pudo haber tenido hace 20 años y que todavía la sigue teniendo en sus libros. Entonces, Jerry, ¿puedes hablar sobre ese 10% de AEG? El 10% fue implementado. Perdón, esto es para propiedad de negocios. Cuando en un negocio no tiene el mismo problema en un negocio que en personal. La mayoría de las veces la propiedad de negocio está en la agenda CF. Va a ser una depreciación, entonces va a tener las bases. Y ese ejercicio no le va a entrar con la propiedad de negocio. Va a calificar para una conversión involuntaria y va a tener una propiedad de reemplazo por 2 años y la calculación está. Y es algo complejo, pero menos de tratar de convertir una propiedad personal. Gracias, y creo que empezaste la siguiente. Vamos a entrar con la siguiente. Implicaciones de impuestos de perder un segundo hogar. Sé que muchas de las personas que fueron impactadas por el huracán Ian, los incendios en Colorado del 2020, 2021 en California, las montañas, muchas eran hogares vacacionales y segundos hogares. No podemos combinar las unidades a un solo número. Y esto es para reglas. ¿Cualquier cosa que alguno de ustedes quiera añadir? Creo que no. Creo que una cosa de las extensiones del periodo 133. Creo que algunos de los colegas de John en California que tuvieron dificultades en obtener las extensiones con el IRS, y creo que las personas en Florida también están teniendo dificultades en recibir las extensiones. Entonces, no es una extensión automática, tiene que estar por escrito. Entonces, las personas que estén pensando, tomen en cuenta que no es automático y tal vez no puede ser simple. Sí, todas estas extensiones terminan en una pobre persona en Houston que está haciendo las conversiones. Es la coordinadora. Regresando hace varios años, en los incendios de California del 2017, el primer año tuve que obtener una extensión y sometí 6, luego 11 y luego 13, y este último año 30. Entonces, esta persona está recibiendo muchas más. Y el año pasado, las que sometí desde el 21 y hasta ahorita no he recibido las aprobaciones hasta después del 15 de abril. Y creo que me entraron como el 30 de abril. Creo que este año
hablé con ellos en Houston y les di la nota de que van a estar inundados con estas extensiones. No sé si están agregando más personal para que ayude a ver estos, pero no he tenido problema en recibir las extensiones, sino cuando recibo las extensiones. Todas mis extensiones que he sometido nunca me han negado una. Pero entonces, Jerry, no sé si esto estás hablando con personas que han sido negadas o simplemente no reciben la información. En mi caso, los dos. Hay personas que me dicen que han tenido respuestas en California, pero como tú dices, tal vez las personas en California reciben personas de Texas. Sí, el primer año metí unas en Fresno y dependía de donde las declares. Las aprobaciones, por ejemplo, fueron de Luisiana. Y el segundo año, la oficina incluía el número de fax, entonces el siguiente año las envié por fax. Después me enviaron y me dijeron que la persona estaba jubilándose. Después me hablaron del grupo diciéndome que la persona estaba por jubilarse, entonces alguien más iba a hacerlos. Entonces, hasta donde yo sé, todos terminan en Houston. Creo que esa entra la pregunta que tiene Paul. Aquí tenemos 177 cabañas y he estado esperando para saber si pueden ser reconstruidas. Entonces, no son casas primarias. Entonces, están esperando por 2 años. Y su pregunta es, ¿cómo puedes ver la extensión? Una vez que tienes tu número de fax, por ejemplo, John, en tu caso, tú la enviaste por fax en lugar de enviarla por correo. ¿Qué es lo que sugieres que las personas proveen para que esta situación, por ejemplo, la razón por el retraso? Primero, la IRS no tiene una forma, pero tienen muchas cosas que quieren saber. Entonces, básicamente necesitas decirle todo lo básico, los datos básicos. Por ejemplo, la fecha, tu fecha de vencimiento, algunos otros detalles. Le estás diciendo una historia, le estás contando por qué necesitas una extensión. He tenido yo personas que, por ejemplo, algunas como unas 10, 15, que una tuve que por 2 hojas. Y hay unas peticiones que si tienen algún reporte que fue sometido cuando fue y las copias del reporte más reciente. Claro que si estás haciendo esto con un contador, los contadores van a necesitar el poder de abogado. Entonces, en ocasiones estos pueden ser hasta 10, 11 hojas. Gracias por clarificar. Entonces, implicaciones de perder una propiedad de alquiler. Esto ha sido un gran problema. Las viviendas de alquiler están consideradas como una propiedad de negocio. Si no tenían seguro, como Jerry dijo, lo más probable es que tengan una pérdida. Si tenía seguro, las calculaciones se tienen que tomar en cuenta. Debería de tener la depreciación en sus calculaciones. Identifique los artículos, las casualidades, pasajismo, el ajuste de base de gastos. Hay un comentario aquí que sí, antes o después. ¿Algo que quieras añadir?
No creo que solo cubre todo. A ver. Ahora vamos con madera o pérdidas. Y tablas de madera. Si tu seguro de seguros no te cubre las tablas de madera ni madera. Entonces tienes que saber cuánto el valor antes y después. Lo que tienes que notar es que no puedes agregar después del incendio porque no puede ser añadido. Sí, el estado, el boscoso del estado puede tener información. Hay una señora que tiene un doctorado que habla mucho sobre este tema. También puede haber situaciones donde los árboles son esencialmente muertos, pero todavía puedes guardar algo de la madera y puede ser que puedes tratar esa madera. Puedes tratarlo como producto. Entonces estás reduciendo tu pérdida o tal vez puedas tener una ganancia. Creo que también este último año tal vez tengas daños de cultivo, pero no sé particularmente. En Georgia, después del huracán Michael, palmas se dañaban. Entonces, por ejemplo, no había una base de la pérdida, pero el Estado salió con algo para compensar. Perdón, era de maíz y de lote. Entonces, estaban tratando de buscar algo para compensar con las pérdidas. Nuevamente, no sé si en Watsonville tenían eso, en Santa Cruz, el condado de Santa Cruz, tenían pérdidas por cultivo y algunos otros condados. No sé si lo tenían, pues lo pueden utilizar porque hay muchas granjas. Posiblemente puedan ser compensados por el estado o el gobierno federal. Y es algo que pueden trabajar. Sí, gracias. Impuestos en una pérdida parcial. Por ejemplo, pérdidas por humo o daños por el viento, al techo, a ventanas. Si la residencia principal no fue destruida, exclusión de los 250,000 disponible. Si la pérdida fue razonable, tal vez no tengas una conversión involuntaria. Si tienes una pérdida por hechos, aquí hay un ejemplo. ¿Algo que quieres añadir? Todas estas son calculaciones mecánicas para sacar todo y ponerlo en un documento o en una forma y dar los ejemplos y el material. Pero es un proceso tedioso tener buenos récords y tener figuras que vas a utilizar para estas calculaciones. Entonces, básicamente, no importa cómo lo dividas ahora, tienes que hacer estas calculaciones, ¿cierto? Sí. Sí, para remoción de escombros.
Ahora vamos a hablar porque esto puede ser dinero que vas a estar gastando como parte de tu reemplazo. Entonces, si pierdes el lote después de las pérdidas, eso puede ser, como dijo John, puede ser tratado como una inversión. Y esto es nuestra última hoja y tenemos 2 preguntas por contestar. ¿Quieres o necesitas ayuda profesional? Si estás en un tiempo límite, protege tus recursos. El fallar a declarar puede causar penalidades. Es muy difícil en adecuadamente reportar. Reportar una recomendamos buscar a alguien profesional. No, por ejemplo, no le pedirías a un pediatra hacer trabajo dental, entonces busca a los profesionales. Si tu contador no sabe cómo hacer esta pieza, Jerry está haciendo un entrenamiento en Florida sobre pérdidas. John también había ofrecido hacer una en Colorado antes del incendio Marshall. Y hay información cómo tu contador puede aprender a hacer esto. Voy a tomar nuestras últimas 2 preguntas. Tania de Colorado tiene una casualidad. Entonces, sí puede hacer una 1033. ¿Qué es lo peor que puede suceder si yo hago mis propios impuestos? Yo no quiero arriesgarme a contestar esa pregunta, lo siento. ¿Qué le dirías a esta persona? Tienes que asegurarte que cruces todas tus T's y anotes todas las I's porque hay muchos detalles que la mayoría de los contadores, incluso a nivel de contadores, pueden arruinar toda su carrera porque muchas veces tal vez puede ser un solo cliente que sea afectado, pero no tienen el tiempo para hacer todas las horas de investigación para entender lo que está sucediendo. Entonces se vuelve un gran problema. No tienen la experiencia ni el profesionalismo, pero solo porque tienen la licencia. Pero si el CPA o el contador está teniendo el problema, o si la persona individual está teniendo menos información sobre las leyes, tienen menos información para hacer lo correcto. Y esto habla directamente de la pregunta de Bárbara. No estoy encontrando a a un contador que esté bien informado sobre esta situación. Creí que tenía uno el año pasado, pero no funcionó bien. Entonces, cómo encontrarlos y ve cuál es la mejor estrategia cuando no tienes a un contador experto. Gary, esto lo escucho todo el tiempo, que muchas veces tratan de contratar al contador para ver si tienen a alguien a quien te puedan referir. Algunos estados tienen, algunos no. Este es un problema común. Esto es complicado, todo es complicado. Y aparte el Congreso sigue cambiando las leyes. Busquen las referencias. Alguien debe de haber tenido una situación similar, entonces busquen a esas personas a ver qué le pueden aconsejar. Pero ignore al vecino que diga que no va a hacer nada. Ese es un problema. Y una de las cosas que no tuvimos en Katrina
después del huracán es que solamente teníamos el radio. Entonces, cuando escuchabas el radio, cuando se escuchaban en el radio, es donde podías encontrar hielo, cuáles tiendas, cuáles estaciones de gasolina estaban abiertas y quién tenía el material. Entonces, muchas veces tenías que salir para tratar de figurar y pararte en fila para saber dónde podrías encontrar estas cosas. El hielo, por ejemplo, se vendía en 15 minutos. Después tenías que esperar una hora para obtener, por ejemplo, gasolina, para ir a la tienda. Después de todos estos desastres, siempre es un problema. Teníamos que encontrar techos. Entonces, tenemos que saber cuándo. Entonces, muchas veces no hace la diferencia. Y este es el trama que tienes que suceder después del desastre, dependiendo del desastre que tienes. Los incendios, todo se va y es malo, pero en algunos casos es bueno porque no es lo mismo que tener que limpiar después de un huracán o de una inundación. Un desastre es traumático, todos somos diferentes y todos reaccionamos diferentes, así que es todo lo que les puedo decir. Creo que esto nos lleva a la pregunta de Bárbara, que cuando encuentres a un buen contador, comparte esa información, pero ellos solamente pueden atender a cierta cantidad de clientes. Sea cuidadoso y sea bondadoso con la gente cuando encuentre a alguien y si no le pueden atender, encuentre a alguien que sea. A ver, si se quiere añadir a nuestra lista, tenemos aquí la lista. Aquí la información será disponible a partir de mañana. Nuestros eventos ya vienen, acompáñenos. Es buen recurso para hablar con personas que tienen experiencias con las mismas retos y emociones. Cualquier persona con problemas de seguros, nuestro departamento de seguros está aquí también. Estos son nuestros eventos próximos. Y les repito que estos reportes estarán disponibles mañana. Tenemos nuestro foro de pregunte a un experto. Si tiene cierta pregunta que no fue contestada, este es un recurso. Es gratis. Envíe su pregunta y le daremos las respuestas. Queremos agradecer a nuestros fundadores. Voy a dejar de terminar mi pantalla. Quiero agradecerles, caballeros, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. De nada. Quiero que para muchas personas, sé que para algunas personas quieren más respuestas, pero este es uno de los casos que usted necesita ayuda profesional cuando le sea posible. Y hemos terminado. Y gracias.